Gracias a Dios por todas las hermanas que han estado participando del retiro espiritual regional que tocaba. Y bueno, pasamos un lindo tiempo ayer, los varones también, apoyando a nuestras hermanas. Y felicitarle a las hermanas del Ministerio Femenil de Koinonía por llevar adelante este desafío, ¿no? Tuvimos la visita de la presidenta femenil a nivel nacional y también la secretaria, ¿no? Así que juntamente con mi esposa, que es la vicepresidenta que está apoyando este año, pues han llevado adelante este retiro y damos gracias a Dios por las bendiciones que nuestra iglesia ha recibido a través de esta actividad. Agradecer también a todos los hermanos que han hecho posible, ¿no?, que esta actividad se lleve a cabo. Los aportes para el almuerzo, bueno, para el desayuno, para el almuerzo, para las diferentes meriendas, ¿no?, de la mañana y de la tarde. Así que hubo en abundancia, gracias al Señor. Muy bien. Siguiendo, hermano, la línea de mujer grande es tu fe, me llamó mucho la atención la palabra fe, porque la fe es un tema muy importante en la Biblia, muy trascendental en realidad, porque tiene que ver prácticamente con todo lo que es el concepto de la vida terrenal. Sucede que Dios, hermano, nos creó con fe, nos capacitó con fe, que junto con el libre albedrío, ¿no?, son muy importantes en las decisiones que tomamos en nuestra vida. Así que es muy importante la fe, y necesitamos fe para la salvación, pero también necesitamos fe para vivir lo que es la vida cristiana, ¿sí? Entonces, yo quiero en esta mañana que pensemos, corroborándonos un poquito más, ampliando el tema que estuvieron mirando las hermanas todo el día de ayer, ¿no?, sobre la fe. Yo quisiera hablar hoy acerca de la definición bíblica y la naturaleza de la fe. Definición bíblica y naturaleza de la fe, para que les gusta tomar apunte, ¿no? Definición y naturaleza de la fe. Sucede, hermanos, que prácticamente la vida consiste en fe. Todo, hermano, depende de la fe. ¿Sabían eso? Para todos necesitamos fe. Ahorita usted está con esa confianza de que la silla donde está sentado, por ejemplo, lo puede sostener, por eso se ha sentado, sin cuestionamiento. Le digo, el flum se sentó. ¿No es verdad? Eso habla de que usted tiene confianza en esa silla donde está sentado. Y así, desde que abrimos los ojos, ¿no?, al sentarnos y pararnos, estamos plenamente confiados de que el piso de mi casa me va a sostener, ¿no? Entonces, en realidad no es cuestión de fe, es cuestión del objeto de nuestra fe. O sea, ¿dónde está depositada esa fe que yo tengo? La fe natural, ¿no? Porque todos, como dije, nacemos con el don de la fe. En el libre albedrío Dios nos ha dado esa capacidad de poder creer, aceptar, confiar o no en esto o aquello. ¿Está claro eso, no? Y eso lo vemos, hermano, a través de la historia en la humanidad, cómo el hombre ha depositado su fe y su confianza en muchas cosas, objetos, personas, animales, en fin, astros, ¿no? Pensando de que de alguna manera, pues, depositando su confianza en aquello, entonces ellos van a obtener ciertos beneficios. Yo quiero en esta mañana, hermano, contrastar esa fe natural con la que todos nacemos y tenemos con la fe bíblica. ¿Está bien? Con la fe verdadera. ¿Y qué nos enseña la Biblia acerca de la definición y naturaleza de la fe? Les invito a que abramos nuestras Biblias a Hebreos capítulo 1. El escritor a los Hebreos, continuando la hilación de su tema, encontramos acá de que él aborda el tema de la fe, pero de manera muy interesante, y yo quisiera que todos juntos en esta mañana podamos analizar para estar seguros del tipo de fe que tenemos, o yo diría del tipo de fe que ejercemos. ¿Es una fe natural nomás?
o realmente una fe bíblica, la fe verdadera, que sabe con certeza y con seguridad, ¿no? Con convicción, dónde está depositada. Y recuerde que no es el problema no es de la fe, el problema es el objeto de nuestra fe. ¿Dónde está centrada nuestra fe? ¿Dónde está depositada nuestra fe? Vamos a leer, para desarrollar el tema de la definición y naturaleza de la fe, los dos primeros versículos de Hebreos 11. ¿Cómo empieza el capítulo 11 de Hebreos? Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hermanos, aquí en estos dos versículos prácticamente hay dos pensamientos interesantes acerca de la definición y la naturaleza de la fe bíblica, de la fe que estamos hablando, ¿ya? Y decía yo que este es uno de los temas más grandes de la Escritura y tristemente también grandemente mal usado el tema, mal interpretado, al grado de usar, hermanos, hasta sin escrúpulos, podría decir yo, porque más está usada por una corriente que le llamamos neopentecostal en la actualidad, para fines muy particulares y personales. La fe hoy, por ejemplo, se usa para muchas cosas, menos para el propósito dado por Dios a cada uno de nosotros en el libre albedrío, el cual es agradar a Dios y glorificarle. Para eso fue dada la fe, hermano, para agradar a Dios y glorificarle al ejercerla bíblicamente. ¿Está bien? Entonces, Hebreos, aquí en los versículos que hemos leído, nos va a presentar la definición y la naturaleza de la fe bíblicamente. Hoy se usa la fe para intentar recibir, reclamar, decretar para mí, ¿sí? Para beneficio personal. Muy diferente a lo que vemos, por ejemplo, en el capítulo 11, el capítulo de la fe. En realidad este capítulo es llamado, dice, la galería de los hombres de fe. El ejemplo de estos hombres de fe nos muestra todo lo contrario a lo que se predica hoy en cuanto a la fe. En Hebreos capítulo 11 vemos una mirada al pasado para traer una aplicación al presente con una esperanza hacia el futuro tocante al tema de la fe. Los tres tiempos se trata aquí, los tres tiempos de la fe: pasado, presente y futuro. Y prácticamente, como dije, la vida se trata de fe, hermano, ¿ya? La fe natural que todos tenemos y la fe bíblica que ejercemos los renacidos, que hemos aceptado y creído el mensaje del Evangelio. Así que vamos a mirar en primer lugar la definición de esta fe bíblica. Y Pablo aquí, no, más bien, bueno, yo pienso que es Pablo, ¿no? Pero muchos piensan que es otro escritor, el de Hebreos, pero el escritor de Hebreos, hermano, en estos dos primeros versículos, antes de presentarnos la galería de hombres notables de la fe, nos va a dar su definición y su naturaleza de la fe bíblica. ¿De qué se trata la fe bíblica? Para entender, hermano, esta definición, debemos mirar el contexto. El capítulo 10 de Hebreos, el escritor está hablando, hermano, de todo lo que el Antiguo Testamento, a través de sus sombras, tipos, a través de sus ejemplos y cuadros, presentaban a Jesucristo como sombra de lo que habría de venir. Y una vez venido la esencia de esa sombra, la sustancia de esa sombra en la persona de Cristo, entonces ya dejó de ser útil el cuadro, la sombra o los tipos que es presentado en el Antiguo Testamento tocante a la persona de Cristo. ¿Sí?
Todo el capítulo 10, hermano, nos habla de esa esperanza del reino prometido para los redimidos. Y recuerden que esta epístola fue dirigida a los judíos esparcidos por todo el mundo, a los hebreos de la diáspora, de la dispersión. Y estos creyentes judíos están siendo perseguidos, están sufriendo tribulación y necesitaban una palabra de aliento, sobre todo una palabra de esperanza que se les diera para ser inspirados y motivados a seguir adelante pese a las tribulaciones, al sufrimiento que ellos estaban pasando. Recuerden, hermanos, de que estamos viviendo aquí un tiempo previo a la destrucción de Jerusalén, el año 70. Estamos aquí mirando al pueblo de Israel bajo el gobernador Nerón, ¿no? El gobernador de Roma, el emperador de Roma más bien, era Nerón, ¿no? Y entonces este personaje pues se dedicó a perseguir a la iglesia, a todos los cristianos, y los judíos de Jerusalén todavía usaban el templo, todavía seguían en las figuras, seguían en las sombras, ¿no?, de todos los sacrificios y toda la adoración que se realizaba en el templo. Pero una vez venido Cristo, recuerden, toda esa sombra, ¿no?, se cumplió en Cristo. Y viniendo ya el Mesías, el Rey, prácticamente, entonces la esencia, ¿sí?, esa sustancia de esa sombra está en la persona de Cristo. Y el capítulo 10, por ejemplo, termina diciendo, versículo 34. Hebreos 10:34 dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, dice, ¿no? Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hermano, tome nota. Aquí se está hablando de la motivación de lo que se tiene en el cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, no aquí en la tierra, hermanos. ¿Ya? Es decir, si usted lee, por ejemplo, Filipenses 3, versículo 20. A ver, ayúdenme. Filipenses 3:20. Ahí dice el apóstol Pablo, clarito, ¿dónde está la ciudadanía del que ha creído en Jesucristo, del que ha creído en el Evangelio? ¿Dónde está nuestra ciudadanía? ¿Alguien lo puede leer? Filipenses 3:20. Amén, pastor. Allá. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Wow, qué hermoso, ¿no? Ahí está. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos, hermano. Quiero hacerle notar de que nosotros somos seres espirituales, ¿ya? Que tenemos un alma y habitamos este cuerpo. Voy a repetir esto que es muy importante. Nosotros somos un ser tripartito. Somos un ser espiritual. Tenemos un espíritu, pero ese espíritu tiene un alma, ¿ya? Y esa parte inmaterial nos vino en el soplo de Dios, ¿no? Con el soplo de Dios vino el espíritu y el alma que habitó esta parte material para expresarme. Lo que yo expreso, hermano, a través de este cuerpo, a través de esta materia, es lo que soy en realidad como persona, en mi espíritu y mi alma. Y mi espíritu, recuerden, fue muerto por el pecado. Todos nacimos muertos, separados de Dios espiritualmente, ¿no? Pero nacemos de nuevo. Mi espíritu es resucitado cuando Cristo viene a morar en mí, cuando creo en el Evangelio, ¿sí? Y ya mi espíritu, donde mora Dios, va trabajando en mi alma, y de a poco yo voy crucificando mi carne, y en el proceso de la santificación mi cuerpo va expresando el ser espiritual que mora en mí, Jesucristo. ¿Está bien? Somos seres espirituales, hermanos. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, ¿sí? Está en los cielos. Entonces el escritor de Hebreos anima a estos hermanos en el versículo 14. No, estamos en Hebreos 10, ¿no? Versículo 34, que dice: sabiendo que tenéis
en vosotros una mejor esperanza, ¿no? Una mejor y perdurable herencia en los cielos. Allá está nuestra herencia, hermano. Entonces el autor aquí está queriendo animar a estos hermanos a pensar en la esperanza futura que les espera. Y esta motivación, esta esperanza, pues les ayuda, les fortalece a los hermanos. Ese es el propósito de enfrentar la tribulación, el sufrimiento que están sufriendo, pensando en su herencia allá en los cielos. Una perdurable herencia, dice. ¿Qué quiere decir perdurable herencia? Que nunca se va a acabar. Esa es nuestra herencia eterna. Y todo el tema de Hebreos, hermano, está hablando del reino de Dios que nos espera. ¿Ya? El reino de Dios con el Rey de Reyes, el Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo. Sigamos leyendo Hebreos 10, versículo 34 ahora. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Eso es lo que nos espera, hermano. Una herencia perdurable en los cielos, grande galardón, recompensa. 36. Porque es necesaria la paciencia, dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hermano, está hablando de eso, de esa fe esperanzada que tiene un hijo de Dios en la eternidad. El autor, hermano, va a dar una definición de la fe proyectándonos al futuro, no al presente. Es decir, esto está contrario a lo que el neopentecostalismo nos ofrece ahora, ¿no? Decretar y declarar, ¿no?, para el presente. No, hermano, lo terrenal, material es pasajero. La Biblia no está en contra de lo material, ¿no? De lo terrenal, pero eso viene por añadidura, hermano. Aquí vamos a ver a Abraham, por ejemplo, ¿no? Él no decretó nada, pero era el hombre más rico. Y Job también, ¿no? El hombre más rico de la tierra. Pero jamás se vio que usaban la fe para decretar que tal carro último modelo iba a ser de él, o tal camello, ¿no? En ese contexto, ¿no? Tal camello, tal buey, ¿no? O sea, eso vino por añadidura. Sí, como vamos a ver ahorita, vamos a entrar recién a la definición de la fe bíblica. Pero estamos mirando el contexto, hermano. La fe bíblica usada aquí tiene que ver, hermano, con obtener la promesa, esa perdurable herencia. Está hablando del futuro, que nos va a motivar a enfrentar el presente y las tribulaciones del presente, confiado en lo que nos espera. Mire, por ejemplo, el 37. Estamos en Hebreos 10, ¿no? Antes de entrar a la definición. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, ¿qué dice? Vendrá y no tardará, hermanos. Vendrá y no tardará. Este es el concepto de la fe bíblica. No es para lo terrenal del presente, lo material. Es para el futuro, hermano. Está hablando aquí del rey que viene a reinar. Del reino de Dios que viene el rey a establecerlo. Primeramente por 1000 años como prueba, ¿no? De la eternidad. Del reino de Dios en la eternidad que nos espera a nosotros, que somos, como le digo, aquí herederos de esa herencia. Como dice el 38. Vendrá y no tardará, mas el justo vivirá, ¿qué dice? Subraye, por fe. Subraye, vivirá por fe, pero proyectada a esa herencia perdurable en los cielos. No en lo terrenal, aquí a estar decretando, ¿no? Que esto ya es mío, ¿no? Y todo lo que pise. No, hermano, estamos viviendo un tiempo de confusión con el tema de la fe. ¿Ya? Usándolo de manera muy, muy particular para mis fines personales y mis deseos carnales de tener el jet último modelo, ¿no? O una mansión,
y yo lo declaro, ¿no? Yo lo decreto y que es mío. Vamos a ver ahorita de qué se trata, hermanos. Esta fe bíblica, que no tiene que ver con lo terrenal, no tiene que ver con lo material, como estamos viendo aquí, tiene que ver con las promesas de Dios del reino eterno, donde por la eternidad vamos a reinar con nuestro rey. No estos 90 o 100 años que estemos aquí en la tierra. ¿De qué le vale al hombre, hermano? Dijo el Señor Jesús, ¿no? Ganar todo el dinero del mundo, toda la riqueza del mundo material y perder su alma en el infierno. ¿Ah? ¿De qué le vale que usted decrete y declare que esa mansión va a ser de usted, o que ese carro último modelo va a ser de usted y lo va a tener porque usted lo está declarando por fe? Nada que ver, ¿no ve? Al contexto de lo que es la definición bíblica de la fe, que vamos a entrar enseguida. Entonces dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice, ¿no? Pero nosotros, dice en confianza el 39, ¿está conmigo, hermano? Hebreos 10, 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de ¿qué? Subraye, de los que tienen fe bíblica. Fe bíblica, hermano, como enseña la Biblia, para preservación del alma por la eternidad. ¿Sí? Ese es el contexto de la definición, hermano, de la palabra fe. ¿Ya? En este contexto entramos entonces al versículo 1 del 11, donde dice: es pues la fe, ¿no? Como está hablando en el día de esta fe, dice: es pues la fe. ¿Por qué? Porque sucede que la fe tiene algunas acepciones, que hay que mirar el contexto para ver de qué está hablando. Por ejemplo, la palabra pistis, que es la palabra fe, que se traduce fe, significa a veces fidelidad, a veces creencia, habla de un cuerpo de doctrina, ¿ya? Creencias, habla de confianza en las promesas de Dios, ¿ya? Entonces la palabra pistis, que se traduce fe, significa fidelidad, significa creencia, significa confianza en las promesas de Dios. Y según este contexto, a ver, ¿cuál de esas tres acepciones está hablando aquí Hebreos 11:1? ¿De la fidelidad, de la creencia o de la confianza en las promesas de Dios, de un reino futuro, de una herencia? ¿Ah? De la tercera, ¿no? De esa confianza en las promesas de Dios, hermano, del reino eterno que le espera a usted y a mí, como miembros, ¿ya?, de la familia de Dios, como miembros de la novia del cuerpo de Cristo, que vamos a reinar con Él por la eternidad. ¿Ok? Entonces, miremos este contexto de esperanza. Dice en la definición: es la certeza de lo que se espera, en primer lugar. Anótese, la palabra certeza en el griego es la palabra hipóstasis. Hipóstasis significa, anote, sustancia o realidad. Sustancia o realidad. También se traduce confianza o certeza firme en lo que se espera. ¿Ya? Entonces, la idea es, hermano, lo que en un experimento químico realizan los estudiantes, ¿no? El profesor, que ya sabe el resultado, ¿no? Eso es lo que espera ver en cada tubo de ensayo de sus alumnos. ¿Sí? La unión de este elemento con este otro elemento, el resultado es este, ¿no? Cloruro de sodio igual, eso va a salir sal, ¿no? Entonces, la palabra, hermano, certeza, tiene que ver con esto. Hipóstasis, que es sustancia o realidad. Ese es el resultado, ¿ya? En el experimento químico. Es la sustancia o esencia de algo. En Hebreos 10 habla de la sombra, ¿no? O figura a través de el tabernáculo, a través del sumo sacerdote, ¿no? A través de los sacrificios. Todo eso era sombra del que había de venir. La sustancia, la esencia ya vino y se cumplió en él. ¿Cómo
¿cómo vamos a estar viviendo en la sombra? Dice. Todavía con figuras ceremoniales. Si ya está la esencia, está la sustancia, la persona real de Jesucristo. ¿Ah? Hipóstasis. Sustancia o realidad. ¿Para qué seguir viviendo en la sombra? La sombra o figura no es real. Ya vino lo real. Jesucristo es la esencia real de Dios y sus promesas. Los hebreos aún eran tentados a vivir en su pasado religioso y ir al templo y seguir ofreciendo sacrificios, seguir viviendo en la sombra. Entonces el autor aquí le dice: pasen ya de la sombra a la realidad. Eso es la fe bíblica. Dejen la figura, dejen la sombra a través de esos holocaustos y sacrificios, las figuras de la sustancia. Aquí está ya la esencia, la sustancia. Experimenten lo real y verdadero. Por eso estaban muy debilitados. Y el autor les escribe para animarlos, ¿no? A que se enfoquen no en la sombra, no en las ceremonias religiosas, ¿no?, del templo, sino ahora en la esencia, en la sustancia real de la persona de Cristo. Hermano, aún vivimos nosotros actualmente, algunos, ¿no?, que no entienden esta realidad de la vida cristiana, de la fe cristiana, todavía viven como si Cristo no haya vuelto, no haya venido y haya muerto en la cruz. Siguen viviendo en la sombra, queriendo guardar un día, evitando no comer tal cosa o abstenerse de tal cosa. Ay, porque mi religión no me lo permite. Dice, no, yo no tomo esto. No. O sea, eso es religión, hermano. No tiene que ver nada con la realidad de la persona de Cristo, de la esencia misma de nuestro Rey, que ya vino y en Él se cumplieron todas esas figuras. Entonces, eso es fe, ¿ya? O pistis, es hipóstasis, sustancia o realidad. Pasen de las sombras a la realidad, les dice, ¿no? De las figuras de la sustancia a experimentar la realidad de Cristo, lo real y verdadero que es Jesucristo, para que de esa manera enfrenten los diferentes problemas, las diferentes situaciones adversas de la vida, confiando en lo que les espera en el porvenir. Cuando ellos vivieran en la realidad del reino, van a estar fortalecidos para enfrentar las tribulaciones que estaban pasando, lo que hemos leído en Hebreos 10. Entonces este es el contexto de esta fe. Somos un ser espiritual, recuerden, que tiene alma habitando un cuerpo. Entonces nuestra ciudadanía está en los cielos, no tiene que estar enfocada en lo terrenal y material de este mundo. La certeza de lo que esperamos, que es el reino. Entonces esa es la primera definición de la fe, la certeza de lo que esperamos del reino y del rey, la esencia, la realidad, ya no la sombra. ¿Está claro, hermano? Número 1. Número 2, dice en la definición, la convicción. La convicción, la palabra convicción de lo que no se ve. La palabra convicción es elenchos. Elenchos en griego significa prueba, significa evidencia convincente o demostración de la realidad que no se ve. Demostración de la realidad que no se ve. Elenchos. Entonces la fe bíblica es razonable, tiene evidencias tanto históricas como científicas. Una fe que es objetiva y no subjetiva. Nunca viene separada la fe de la razón. Nunca ha sido el propósito de Dios separar la fe de la razón. ¿Qué hemos aprendido en Romanos 12, por ejemplo? ¿Cuál es el culto razonable? ¿Qué es vuestro culto racional? Dice. Lo que por la misericordia de Dios
el apóstol Pablo, os ruego por la misericordia de Dios, dice, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, tenemos que saber, ya la fe es algo razonable. Sabemos qué es lo que estamos haciendo cuando entregamos nuestro cuerpo a Dios, nuestras manos, nuestra boca, ¿no? Nuestra mente, nuestros pies. Es razonable. La Biblia habla de nuestro entendimiento, ¿no? Transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, hermano, la fe es razonable, ¿ya? Tiene evidencias convincentes de lo que significa. La fe bíblica es razonable, tiene evidencias tanto históricas como científicas. Una fe que es objetiva, no subjetiva. Nunca ha venido separada de la razón, ¿ya? Es una fe de convicciones razonables. Aquí habla de las evidencias de la fe, de lo que Dios nos ha dejado en sus promesas, en su palabra. Lo pruebo y lo apruebo. Esa es la idea. ¿Recuerdan lo que el salmista dijo en una ocasión, hablando de su experiencia con Dios? Dice, probad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. ¿Recuerdan ese versículo? ¿No? Probad y ved. Venid y ved. Vengan, experimenten lo que yo he degustado de la persona de Dios. Entonces, eso es convicción, hermano, el enchos. Prueba, evidencia convincente o demostración de realidades que no se ven. Gustad y ved. Ejemplo, algo muy común y natural, ¿no? No necesitamos, hermano, nosotros ver qué color, qué olor tiene el aire, por ejemplo. Pero lo probamos, ¿no ven? Lo degustamos, ¿no? En el calor, al menos, cuando esa brisa, ¿no? Por ejemplo, la energía eléctrica, hermano. ¿Lo puede ver? ¿Lo puede explicar? ¿Qué es la energía eléctrica? ¿Por qué prendemos el interruptor y hay luz? No podemos explicar, pero no lo podemos negar. Y eso es la fe, hermano, ¿ya? Que tiene esa convicción, ¿no? De explicar una realidad que no se ve. Hermanos, como ya dijo ayer la hermana, ¿no? Que expuso el tema. ¿Acaso lo hemos visto a Jesucristo? ¿Acaso lo hemos palpado? ¿Hemos andado con Él? ¿Personalmente hemos escuchado? No, pero ¿cómo es que creemos y aceptamos y tenemos una fe ciega en Él? Por las pruebas, ¿no? De la historia, ¿no es cierto? Hay relatos históricos, hay descubrimientos científicos, hermano, ¿no? Que hablan de la realidad de la existencia, de que hace 2000 años atrás, ¿no? Vino tal personaje, del que nos habla la Biblia. Y eso es fe, hermano. Es algo razonable. Está basada en algo que nosotros sabemos, en algo que nosotros conocemos. Por ejemplo, para ser salvo, primero tenemos que escuchar el Evangelio, ¿no? Y luego de escuchar, tengo que creer, tengo que aceptar que es verdad, ¿no? Aquello. Y apropiarme de él y disfrutarlo. Degustarlo. Entonces, de esa manera damos testimonio y decimos, venid y ved. Gustad y ved qué bueno es Jehová. Eso es la fe, hermano, bíblica. ¿Ya? El enchos, prueba, evidencia convincente, una demostración de la realidad que no se ve. Pero sabemos, porque es razonable, ¿no? Que está ahí. Muy bien. Entonces, ahí está la definición de la fe. Y el versículo 2, mira lo que dice. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por esta fe bíblica que se describe en el contexto del capítulo 10 y lo define el versículo 11 para hablar de las evidencias de estos hombres, ¿no? Abel, Enoc, Noé, Abraham y etcétera. Los 40 versículos que siguen, hermanos, van a hablar de esa evidencia.
Y estos hombres, hermanos, que son mencionados aquí, no está hablando de que ellos decretaron o estuvieron ahí pensando en su interés personal, ¿no? Declarando algo. No. Más bien, hermanos, si usted estudia cada uno de estos personajes que ejercieron fe y dieron testimonio de esta fe bíblica, vamos a ver, hermanos, que era hablando de su naturaleza, hablando de lo que es realmente esta fe, que tiene que ver, hermano, con obediencia, tiene que ver con agradar a Dios haciendo su voluntad, es decir, haciendo lo que Dios quiere. Abraham agradó a Dios, hermano. ¿Por qué? Dice, porque salió sin saber a dónde iba, pero por la palabra de Dios, por la promesa de Dios. Así salió. Todo el mundo le llamaría loco, ¿qué no? Porque dejó su tierra, su parentela y con lo que tenía, sin pensar, hermano, de qué iba a vivir. ¿Y qué nos dice Génesis? Que cuando fue a rescatar a su sobrino Lot, ¿con qué ejército fue? ¿Recuerdan? Con sus siervos, 300 y no sé cuántos siervos. Hermano, era un hombre riquísimo y jamás decretó nada. ¿Sí o no? Es que lo material, hermano, viene como por añadidura de ejercer este concepto de fe razonable en la persona que lo dice, y que por la historia vemos que ha sido fiel en cumplir lo que ha prometido. Entonces, hermano, estos que menciona el resto del capítulo 11, alcanzaron buen testimonio por ella, ¿no? Estos antiguos. ¿Por qué? Porque es certeza y convicción absoluta, ¿no? En el carácter y promesa de Dios, inclusive sin evidencia visible, como pasó con Abraham. No es una mera creencia intelectual esta fe que define aquí el autor, sino una confianza viva, una respuesta obediente que transforma la vida del que obedece, produciendo arrepentimiento y esperanza en el reino que nos espera, según el contexto de Hebreos 10. Entonces, desde el versículo 3 tenemos ese testimonio de fe, hermanos. Y en este testimonio de fe es que Dios quiere que nosotros crezcamos. Vamos a terminar con, ayúdenme, Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos 10, 17 nos dice que esta fe verdadera, que esta fe bíblica tiene sus niveles, como aprendimos ayer, ¿no? Con las hermanas. Hay niveles de fe, dice que hay cero fe. ¿Quién tiene? Cero fe bíblica, pero sí tienen fe natural. Eso yo quería aclarar, pero no quise meter mi cuchara, ¿no? Pero cero fe. ¿Quién? Los incrédulos. Claro, cero fe bíblica, pero tienen fe natural, porque confían en algo. Confían en la mamita de no sé qué, en el papito no sé cuánto, en el san no sé qué. Confían. No tienen su fe depositada en algo. Como yo le dije, no es cuestión de fe, es cuestión del objeto. ¿Dónde está depositada esa fe natural? Para que crezca la fe bíblica. Cuando conocemos al Dios de la Biblia. ¿Cómo crecemos? Porque ya viene cero fe, después, ¿qué más? Poca fe, para llegar luego a grande, mucha fe. Grande es tu fe. Pero es un proceso. Fe para ser salvo. Y después necesito fe para vivir la vida cristiana. Y vamos creciendo en esa fe. Pero ¿cómo crecemos? ¿Alguien lo tiene ya? Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahí está. ¿Cómo crecemos en fe? ¿Oyendo qué? Ahí está. El secreto de crecer en fe, hermano, es oyendo la palabra de Dios, escudriñando, inquiriendo, echando mano de los recursos
Esta mañana estuvimos repasando y estudiando el método inductivo. Estamos estudiando Efesios con el método inductivo. Entonces, tenemos que observar qué dice el texto, luego interpretarlo. ¿Qué significa? ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiso enseñarle Pablo a Timoteo o Pablo a los Efesios? ¿No es? El escritor. ¿Qué significa? Ahora lo aplico. ¿Qué significa para mí? ¿Qué me dice Dios con esto ahora a mí? ¿Cómo lo puedo poner en práctica? Hermanitos queridos, crezcamos en fe, en esta fe verdadera, en esta fe bíblica, leyendo la Biblia. Es a través de la palabra que crecemos en esta fe, porque es la fe bíblica. Entonces, si queremos crecer en la fe bíblica, ¿qué tenemos que hacer? Agarrar por la Biblia, leerla, escudriñarla, inquirir en ella, hasta extraer lo precioso de esas lecciones, esas enseñanzas del Señor, para que nosotros vivamos de acuerdo a ella. Porque esta fe bíblica es la que agrada a Dios. Un versículo más para terminar. ¿Ya? Hebreos 11:6. ¿De qué manera agradamos a Dios? A ver. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso, ahí está, hermano. Es la única forma de agradar a Dios, con esta fe bíblica. Sin esta fe bíblica es imposible, ni siquiera difícil. Es imposible, hermano. Esta fe bíblica tiene que estar proyectada en lo eterno, hermano, en el reino futuro que nos espera. Vamos a gobernar con Jesucristo, nuestro Señor. Como seres espirituales que tenemos un alma habitando este cuerpo, ya tenemos esa firme esperanza, hermano. Nuestra ciudadanía no es terrenal. Los materiales pasajeros que Dios nos los da para sostenernos y sustentarnos. Y está bien que nos dé casa, que nos dé carro, que nos dé una cuenta bancaria abultada, está bien. Pero nuestro corazón no está en eso. ¿Sí o no? De los que somos de Cristo. No está, hermano, en mis carros, en mis mansiones. Está, hermano, esperanzada en la gloria eterna. Eso es fe. Convicción de lo que nos espera, el reino eterno. ¿Ya? La convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que se espera. Convicción de lo que no se ve. Y eso, ejerciéndolo, da testimonio de que somos hombres y mujeres de fe. ¿Sí? Que agradamos a Dios porque obedecemos. Claro, pues porque estudiamos, porque leemos y sabemos qué quiere Dios de mí. Y yo lo pongo en práctica. Y vivo mi fe. Y muero por mi fe. Hermano, por eso el primer siglo da testimonio de estos hombres que tuvieron fe bíblica, que estuvieron, hermanos, dispuestos a dar su vida por lo que creían y por no negar a la persona que creían. Hermano, es espeluznante ver en la historia del primer siglo, ¿no?, de la era cristiana, cómo estos hombres morían por su fe, hermano, por no negar a su Salvador. ¿Sí o no? Hermano, los mártires de la iglesia, hombres y mujeres de fe, dan testimonio también de esta fe bíblica que necesitamos ejercer para crecer en nuestra vida espiritual. Que el Señor nos ayude, hermano, a ser hombres y mujeres de fe. Amén.